Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Ayer el presidente Javier Milei echó a la canciller Diana Mondino, una canciller que había hecho lo imposible por tratar de mantenerse en ese cargo y avaló cualquiera de las intervenciones o las sucesivas intervenciones que le fue haciendo el Poder Ejecutivo con la obsesión de alinear perfectamente a la Cancillería Argentina y revertir muchos de los postulados que ha tenido la política exterior argentina a lo largo de décadas en organismos internacionales y subordinar toda la diplomacia a la agenda internacional de Javier Milei. En ese proceso había por lo menos dos personas, Úrsula Baset, que es una abogada que no tiene un nombramiento y que sin embargo tiene mucha injerencia sobre las decisiones que se toman en la Cancillería porque le responde a Santiago Caputo y a Karina Milei, y también Nahuel Sotelo, que es un joven libertario de los más recalcitrantes que ocupa la Secretaría de Culto. Estas dos figuras que no están dentro de la estructura eran fundamentalmente los que estaban moviendo las piezas de la Cancillería. En ese contexto estaba más preocupada Diana Mondino por agradarlos a ellos que por ejemplo, dedicarse a las tareas más tradicionales de la Cancillería, que puede ser, por ejemplo, llevar adelante una relación bilateral con Brasil. A esta altura tenemos que decir que Milei no ha tenido un solo encuentro después de 10 meses con Lula da Silva, presidente del principal socio comercial de la Argentina, aunque va a viajar a Brasil a la reunión del G20, y sí, por ejemplo, al final termina aceptando un acercamiento con China ante la necesidad de renovar el swap con el Banco Central. Pero bueno, la canciller, que también será recordada porque dijo que costaba saber si los chinos que estaban en la base de investigación aquí en la Argentina, a qué se dedicaban, si eran militares o científicos, porque los chinos son todos iguales, que firmó también un acuerdo con Inglaterra, que fue considerado extremadamente beneficioso para los ingleses, que permite retomar los vuelos desde las Islas Malvinas con escala en San Pablo, Brasil, y una sola escala en el continente argentino al mes. Bueno, en fin, más allá de todos esos traspiés que sufrió Diana Mondino, no es eso lo que le vino a cobrar Javier Milei al echarla. Primero tuvo que hacer renunciar a dos de los vicecancilleres de la línea tradicional de la Cancillería. El último de ellos que se apartó había sido Leopoldo Saores, y antes habían dejado también de lado al que es el embajador argentino, era el embajador argentino ante Naciones Unidas, designado por este propio gobierno, Ricardo Lagorio, que es un hombre muy de derecha también dentro de, digamos, un hombre que habían llamado a ellos especialmente para que desempeñara ese rol, pero después no les pareció que estuviese lo suficientemente encuadrado en la agenda de la libertad. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno ayer, habiéndole sacado estos colaboradores a Diana Mondino, habiendo mandado interventores a Cancillería, aún así seguía insatisfecho Javier Milei, sintiendo que la Cancillería no le responde del todo. ¿Cuál fue el detonante de todo esto? El detonante fue una votación que hizo la Argentina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es como... Naciones Unidas tiene una asamblea general donde votan todos los países miembros, todos valen un voto, pero las cosas se deciden realmente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es donde están las grandes potencias vencedoras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que tienen derecho a veto. Pero también pasan cosas en la Asamblea General. ¿Qué le importa a la Argentina de la Asamblea General? Bueno, la Argentina tradicionalmente, para mantener vivo el reclamo de las Malvinas argentinas de la soberanía frente a una potencia que sí tiene el derecho a veto, como es el Reino Unido, bueno, entabla negociaciones en términos de alianzas con una multiplicidad de países, sobre todo los que son fuertes en el Comité de Descolonización, que son más sensibles a todo lo que tiene que ver con potencias, que fueron grandes potencias coloniales ocupando territorios extramar, como es el caso de Inglaterra, con las Islas Malvinas. Entonces, Argentina siempre le ha prestado mucha atención al Comité de Descolonización. Bueno, por cómo fue en su momento el proceso de descolonización, Cuba es importante con esos países. Entonces, te junta muchos votos en ese conjunto de países. Tradicionalmente, la Argentina ha votado por condenar el embargo de los Estados Unidos contra Cuba, el embargo económico. Cuba está atravesando además una situación económica muy dramática en la actualidad. La cuestión es que
todos los años, y no pasa absolutamente nada ni modifica la política norteamericana, se vota en la Asamblea General de las Naciones Unidas por una condena al embargo. Y la Argentina suele acompañar esta votación. ¿Por qué? Porque tiene un buen vínculo en el ámbito de Naciones Unidas con Cuba que le permite a su vez mantener vivo o que le facilita todo lo que tiene que ver con juntar votos para el reclamo de Malvinas. Esta es básicamente la práctica diplomática habitual que viene llevando adelante la Cancillería. Dice Diana Mondino que, sabiendo que era un asunto sensible, los colaboradores de Diana Mondino dicen que ella consultó con los que son su jefe, que son estos que le mandaron Karina Milei y Santiago Caputo a la Cancillería. Y que por esa razón Argentina acompañó la condena, que solo fue rechazada por Estados Unidos e Israel. En ese momento Milei consideró que esto era una afrenta a su política exterior, que él siempre dijo que va a estar siempre al lado de Estados Unidos e Israel, no importa qué, y que además esta votación le había dejado a la Argentina del lado de una dictadura como Cuba. Y con ese tema echó a Diana Mondino, designando en su lugar a Gerardo Wertheim, un empresario muy poderoso que es actualmente embajador político designado por Javier Milei como representante de la Argentina ante los Estados Unidos. La cuestión es que la echa Mondino y la saca de Cancillería diciendo no me hiciste caso. Y anuncia una cosa muy grave, que es una purga. Lo que anuncia el gobierno en un comunicado dice que es una auditoría para identificar los agentes enemigos de la libertad en la Cancillería. La Cancillería es un cuerpo compuesto mayormente por egresados del Servicio Exterior de la Nación. Es gente que estudia una carrera y que después hace un examen bastante difícil y entra al Servicio Exterior de la Nación, donde, bueno, van haciendo la escalerita de secretarios, etcétera, hasta llegar al rango máximo, que es el rango de embajador. Milei ya les había bajado mucho el sueldo y eso había hecho que también, bueno, este cuerpo diplomático que suele tener mejores sueldos que el resto de la Administración Pública Nacional empezara a mirar con poco atractivo lo que significa tener un recorrido hoy dentro de la Cancillería. Por un lado, por el tema económico. Un embajador me decían que gana 5 millones de pesos estando aquí en la Argentina, que es el tope máximo de esa carrera. Y en el exterior también les han puesto topes, etcétera. Entonces, por un lado, había poco incentivo a una carrera que además requiere, digamos, doble título, idiomas, etcétera, y esperar ir subiendo en el escalafón. Ya en materia económica se había vuelto poco atractiva, pero además ahora están todos bajo la lupa de una persecución ideológica que sienten que han corrido a lo largo de este tiempo algunos de los diplomáticos. El cuerpo diplomático no es un cuerpo de agentes infiltrados zurdos de izquierda, más bien todo lo contrario. Suele ser gente bastante conservadora, tradicionalista. De hecho, le costaba mucho más al kirchnerismo. Los radicales han tenido siempre una pata de diplomáticos afines al radicalismo. Algunos de sus mejores figuras, como García del Solar, Lucio García del Solar, un diplomático de carrera que fue el encargado de negociar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Inglaterra después de la guerra de Malvinas. O sea, pero nunca hubo, si hay un organismo más bien antiperonista, más bien dentro de las estructuras del Estado, siempre fue la Cancillería. Pero bueno, esto no es suficiente para Milei, pero sobre todo lo que Milei pretende son revertir posiciones que en este caso pueden poner en riesgo los votos para la cuestión de Malvinas en función de plantear una ideología que él dice yo nunca voy a estar del lado de las dictaduras. Pero fíjense la paradoja, porque en materia de todos los temas de la mujer o todos los temas vinculados al cambio climático, con estos cambios que introduce y la purga ideológica que tiene muy desanimado al cuerpo diplomático, porque los castigan, porque los persiguen, porque no tiene mucho sentido hacer una carrera tan larga en estos términos, pero además muy preocupados por lo que significa el posicionamiento argentino tradicional en cuestiones que hacen a una continuidad en materia política exterior argentina. Argentina tiene, por ejemplo, una voz en el mundo respecto de derechos humanos. ¿Por qué? Porque Alfonsín, ahora, según Milei, insólitamente cómplice de la caída de la Rúa en el 2001, lo acusó ayer de eso a Raúl Alfonsín, Argentina, por el juicio a las juntas, que fue un juicio inédito en el mundo de la posibilidad de juzgar
a la dictadura precedente en el mismo país, con los jueces que estaban en ese momento, con un tribunal, etcétera, etcétera. Argentina es un ejemplo en el mundo en esa materia. Bueno, está revirtiendo todos los votos y Argentina termina votando, por ejemplo, en cuestiones que hacen a la igualdad de género con países como Arabia Saudita, que son dictaduras, que son países musulmanes con poquísimo respeto por los derechos de las mujeres. Entonces, la verdad es que la idea de que él está siempre del lado de la libertad es bastante relativa, porque si se trata de votaciones con relación a los derechos de las mujeres o con relación a los temas del medio ambiente, queda Argentina siempre del lado de las dictaduras más recalcitrantes. En este caso encontró con el tema de Cuba quizás la excusa perfecta, porque lo que dice Diana Mondino o la gente de Diana Mondino es que le hicieron una cama, que sabían perfectamente que esto iba a pasar. Piensen que hace poco salió un comunicado que es responsabilidad de el Ministerio de Defensa, que designaba Argentina/Falklands, usando la denominación que usan los ingleses para denominar un territorio en disputa, como es Malvinas, y no echaron a nadie del Ministerio de Defensa, a nadie. En cambio, por una votación que se justifica históricamente en un posicionamiento argentino para defender la soberanía argentina de Malvinas y mantener el reclamo vigente en Naciones Unidas, porque en el mano a mano Inglaterra no le da bola a Argentina, por eso Argentina acude a un ámbito como Naciones Unidas. Por esa razón, Milei termina encontrando la excusa perfecta para echar a Diana Mondino de una vez de la Cancillería, que es lo que venía intentando después de cercarla. Tampoco es una canciller que haya tenido una gestión extraordinaria, pero finalmente para terminar una purga inédita en la historia de la Cancillería argentina.